La excusa no nace de la debilidad, nace del miedo, pero el miedo no es el problema. El problema es cuando lo obedeces. El miedo puede ser un aviso, puede ser instinto, puede ser protección, pero cuando se convierte en autoridad sobre tu conducta, te gobierna. Y el hombre gobernado por su miedo jamás conocerá su límite real. Jamás sabrá hasta dónde podía llegar. Jamás descubrirá su capacidad completa, porque se detuvo antes, mucho antes. La excusa es la señal de que has decidido no enfrentarte a ti mismo, porque enfrentarte a ti mismo implica aceptar algo incómodo, que sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. Esa es la verdad que pocos toleran. No necesitas más información, no necesitas otro libro, no necesitas otro consejo. Necesitas dejar de evitar la acción que sabes que debes tomar. Esa llamada incómoda, ese entrenamiento que postergas, ese proyecto que no empiezas, esa conversación que evitas. No es ignorancia, es evasión. Y la evasión es un lujo que solo los débiles pueden permitirse. En Esparta no había espacio para la evasión. El frío no preguntaba si estabas preparado. La guerra no esperaba a que estuvieras motivado. El enemigo no respetaba tus inseguridades. O estabas listo, o estabas muerto. Hoy la muerte no es tan visible, pero existe. Es la muerte lenta del potencial, la muerte silenciosa de la ambición, la muerte progresiva del respeto propio. Porque cada vez que eliges la excusa, algo en ti muere. No físicamente, internamente. Muere la confianza, muere la firmeza, muere la credibilidad ante ti mismo. Y el día que ya no confías en tu propia palabra, has perdido más que una batalla. Has perdido el control. El hombre sin control sobre sí mismo no es libre. Puede tener dinero, puede tener reconocimiento, puede tener comodidad, pero no es libre, porque depende de su estado emocional, depende de su motivación, depende de circunstancias favorables. Y eso no es fuerza, es fragilidad disfrazada. Sin excusas significa que tu palabra es ley. Significa que si decides algo, lo ejecutas, no porque sea fácil, sino porque lo decidiste. La decisión debe tener peso, debe tener consecuencia, debe ser irreversible. Cuando dices que entrenas, entrenas. Cuando dices que trabajas, trabajas. Cuando dices que cambias, cambias. Sin negociación, sin justificación, sin diálogo interno que te suavice. Porque la suavidad excesiva crea hombres débiles, y el mundo no necesita más hombres débiles. Necesita hombres responsables, hombres que sostengan presión, hombres que soporten incomodidad, hombres que no se escondan detrás de palabras bonitas. El problema no es caer, el problema es explicar la caída en lugar de levantarte. Puedes tropezar, puedes fallar, puedes perder, pero no puedes justificar la rendición, porque la rendición repetida se convierte en identidad, y la identidad es lo que determina tu destino. Muchos creen que la disciplina es un acto. No lo es. Es una estructura.
una estructura mental que se fortalece cada vez que haces lo que debes hacer, aunque no quieras, y se debilita cada vez que te das permiso para no hacerlo. Cada permiso es un ladrillo retirado de tu fortaleza. Cada excusa es una grieta, y las grietas pequeñas no parecen peligrosas hasta que la estructura colapsa. El colapso no es repentino, es acumulativo. Años de pequeñas concesiones, años de pequeñas indulgencias, años de pequeñas renuncias, hasta que un día miras atrás y te preguntas, ¿en qué momento dejé de ser peligroso? Fue en el momento en que empezaste a comprender demasiado tus debilidades, en el momento en que empezaste a aceptarlas sin combatirlas, en el momento en que empezaste a llamar autocompasión a la falta de disciplina. No confundas compasión contigo mismo con permisividad. Una cosa es entender tu cansancio, otra muy distinta es obedecerlo siempre. Una cosa es reconocer el miedo, otra muy distinta es dejar que decida por ti. El hombre fuerte no es el que no siente miedo, es el que actúa a pesar de él. El hombre fuerte no es el que no se cansa, es el que cumple incluso cansado. El hombre fuerte no es el que nunca duda, es el que no permite que la duda lo paralice. Sin excusas no es una frase, es una postura mental, una postura corporal, una postura existencial. Es decidir que no eres víctima de tus emociones, que no eres esclavo de tus circunstancias, que no eres producto de tus inseguridades. Es decidir que tu conducta depende de tu elección, nada más y nada menos, porque al final del día, cuando todos duermen, cuando el ruido se apaga, cuando el mundo deja de mirar, solo queda una pregunta. ¿Cumpliste? No si lo intentaste, no si lo pensaste, no si lo deseaste, si cumpliste. Y si la respuesta es no, no necesitas explicación, necesitas acción, sin excusas. Y esto es solo el comienzo. Sin piedad no significa crueldad hacia otros, significa firmeza absoluta hacia tu debilidad, porque la debilidad no se negocia, se elimina. Has sido demasiado tolerante contigo mismo, demasiado comprensivo, demasiado flexible. Te has permitido fallar sin consecuencia interna. Te has permitido romper tu palabra sin incomodidad. Te has permitido retroceder sin castigo mental. Y esa indulgencia te ha hecho frágil. Sin piedad significa que cuando tu mente busque una salida cómoda, la cierres. Cuando tu cuerpo pida detenerse antes de tiempo, lo obligues a continuar. Cuando tu orgullo quiera evitar el esfuerzo, lo humilles con acción. No es odio hacia ti, es respeto por lo que puedes llegar a ser, porque la versión fuerte de ti exige disciplina, y la disciplina no se alimenta de suavidad, se alimenta de estándares altos y no negociables. Hay una parte de ti que quiere crecer y otra que quiere quedarse igual. La parte que quiere quedarse igual es peligrosa, es experta en argumentos, sabe justificarse, sabe victimizarse, sabe racionalizar.
y si no la enfrentas con dureza, te dominará. Sin piedad es esto, no aceptar tu propio autoengaño, no aceptar tu propia mediocridad, no aceptar tu propio mínimo esfuerzo. Es mirarte con honestidad brutal. Es reconocer que muchas veces no fallaste por incapacidad, sino por falta de intensidad, falta de compromiso, falta de hambre. El hambre se entrena, pero primero debes admitir que la has perdido. Has vivido cómodo demasiado tiempo. Has evitado presión. Has evitado riesgo. Has evitado incomodidad real. Y sin presión no hay transformación. Sin presión no hay carácter. Sin presión no hay crecimiento verdadero. En Esparta no tratábamos con delicadeza al hombre que quería ser fuerte. Lo exponíamos al límite, no para destruirlo, para mostrarle quién era. Porque hasta que no conoces tu límite real, no sabes quién eres. Sin piedad es empujarte más allá del punto donde tu mente empieza a suplicar. Es sostener el peso cuando el músculo arde. Es continuar cuando la respiración se vuelve pesada. Es seguir cuando la mente dice basta. Ahí ocurre algo invisible, algo profundo. La estructura mental cambia. Tu identidad se redefine. Ya no eres alguien que para cuando duele. Eres alguien que atraviesa el dolor, y el hombre que atraviesa el dolor se vuelve impredecible, se vuelve estable bajo presión, se vuelve difícil de quebrar. La piedad excesiva hacia uno mismo crea excusas. La disciplina severa crea resultados. No estoy hablando de odiarte. Estoy hablando de no permitirte caer en la indulgencia constante. El problema no es descansar. Es usar el descanso como refugio permanente. El problema no es fallar. Es acostumbrarte a fallar. El problema no es tener miedo. Es obedecerlo siempre. Sin piedad significa que tu palabra tiene consecuencias. Que si decides levantarte a las 5, lo haces. Que si decides entrenar, entrenas. Que si decides cambiar, cambias. No porque sea fácil, sino porque lo decidiste. La decisión debe ser sagrada. No puede depender del estado emocional. Si depende del estado emocional, no es decisión, es capricho. El guerrero no actúa según cómo se siente, actúa según lo que debe hacerse. Esa es la diferencia, y esa diferencia los separa del resto. Muchos hombres quieren resultados extremos con disciplina moderada. Eso no existe. El resultado extremo exige compromiso extremo, exige incomodidad constante, exige renuncia continua, exige sacrificio repetido, sin piedad hacia tu debilidad, sin tolerancia hacia tu inconsistencia, sin espacio para la negociación constante. La negociación interna es el comienzo de la derrota. Cada vez que negocias contigo mismo, estás debilitando tu autoridad interna. Y sin autoridad interna, no hay liderazgo, ni sobre ti, ni sobre nadie. El hombre que no puede liderarse a sí mismo, nunca liderará nada importante. Sin piedad es recuperar el control, es recuperar la autoridad, es recuperar la firmeza,
Es decidir que la versión débil ya no tiene voz, que ya no vota, que ya no decide. Solo observa cómo la disciplina toma el mando, porque cuando la disciplina gobierna, la emoción se alinea, la motivación aparece después, la confianza se construye, pero primero viene la decisión. Una decisión sin suavidad, una decisión sin excusas, una decisión sin piedad. Y esto apenas comienza. Aún queda la tercera fase, la más peligrosa, la que separa al hombre fuerte del verdaderamente imparable. El límite no siempre es físico, es mental, es invisible. Es esa línea imaginaria donde decides detenerte, esa línea que nunca cuestionas, esa línea que aceptaste hace años sin darte cuenta. La mayoría de los hombres vive dentro de límites que jamás intentó romper, no porque no puedan, sino porque nunca lo intentaron lo suficiente. Crees que estás cansado, pero muchas veces estás mal entrenado. Crees que no puedes más, pero en realidad no estás dispuesto a soportar más incomodidad. Crees que llegaste a tu máximo, pero lo que alcanzaste fue tu umbral de tolerancia al dolor. Y ese umbral es entrenable. El cuerpo se adapta, la mente se adapta, el espíritu se adapta, pero solo si los obligas. Sin límites no significa imprudencia, significa expansión consciente, significa desafiar la frontera interna. Significa no aceptar la primera señal de resistencia como final. Tu mente está diseñada para protegerte, para ahorrar energía, para evitar riesgo, para buscar comodidad. Eso te mantiene vivo, pero no te hace grande. La grandeza comienza cuando decides no obedecer cada señal de incomodidad. Cuando decides que el cansancio no es una orden, que el miedo no es un mandato, que la duda no es una sentencia, es solo información y tú decides qué hacer con ella. La mayoría interpreta la incomodidad como amenaza. El guerrero la interpreta como entrenamiento. Cada vez que tu mente dice basta, pregúntate si es límite real o límite aprendido, porque muchas veces no estás al borde del colapso, estás al borde del crecimiento, y justo ahí es donde casi todos se retiran. El límite que aceptas hoy se convierte en el techo de tu vida mañana. Si aceptas poco esfuerzo, tendrás poco resultado. Si aceptas poca presión, tendrás poca resistencia. Si aceptas poca exigencia, tendrás poca expansión. Sin límites no es una frase motivacional. Es una guerra constante contra tu estándar anterior. Es no permitirte vivir según el nivel que ya conquistaste. Es elevar el nivel cada vez que te adaptas. Cuando algo deja de doler, aumentas la intensidad. Cuando algo deja de incomodarte, aumentas el desafío. Cuando algo se vuelve fácil, lo haces más difícil, porque el estancamiento comienza donde termina la incomodidad. El hombre promedio busca estabilidad. El hombre fuerte busca expansión. La estabilidad sin crecimiento es decadencia lenta. Te mantiene funcional, pero no dominante. Te mantiene cómodo,
pero no peligroso. Y tú no naciste para ser cómodo. Naciste para conquistar tu potencial completo. Pero el potencial completo exige atravesar zonas que nunca has explorado. Exige fallar en niveles más altos. Exige arriesgar más. Exige exponerte más. Exige entrenar más allá de lo razonable. Exige pensar más allá de lo común. Exige actuar más allá de lo esperado. La mente se expande cuando la expones a presión constante. El cuerpo se fortalece cuando lo sometes a esfuerzo repetido. El carácter se forja cuando eliges el camino que intimida. Sin límites es vivir al borde de tu capacidad, no en el borde del colapso, en el borde del crecimiento. Ese borde es incómodo, ese borde es incierto, ese borde es solitario, pero ese borde es donde ocurre la transformación real. Muchos dicen que quieren más, pero cuando la oportunidad exige más sacrificio, retroceden. Dicen que quieren ser fuertes, pero cuando la fuerza exige disciplina diaria, se cansan. Dicen que quieren libertad, pero cuando la libertad exige riesgo, se paralizan. Sin límites significa que no defines tu identidad por tus resultados actuales. La defines por tu capacidad de expansión. Hoy puedes estar en un nivel, mañana debes superarlo, no por competencia con otros, por competencia contigo. Tu versión de ayer debe sentirse inferior a tu versión de hoy. Si no, estás estancado y el estancamiento es muerte lenta, no física, mental, espiritual, de ambición. Sin límites significa que el progreso es obligatorio, no opcional, que el crecimiento es norma, no excepción, que la incomodidad es rutina, no evento aislado. El hombre que vive sin límites internos no se impresiona fácilmente, no se asusta fácilmente, no se rinde fácilmente, porque ha entrenado su tolerancia a la incomodidad, ha expandido su umbral de dolor, ha fortalecido su estructura mental, y eso lo hace estable en escenarios donde otros colapsan. El límite más peligroso no es físico, es la historia que te cuentas sobre ti. Yo no soy así. Yo no puedo hacer eso. Eso no es para mí. Cada vez que pronuncias esas frases, estás construyendo una jaula y luego te sorprendes de sentirte atrapado. Sin límites significa destruir esa narrativa. Significa probarte constantemente que eres más capaz de lo que creías. Significa exponerte a situaciones que intimidan tu identidad actual y sobrevivir y adaptarte y crecer. El límite solo existe mientras lo respetes. En el momento en que lo desafías, se mueve, y cuando lo vuelves a desafiar, se mueve otra vez y otra y otra, hasta que entiendes algo esencial. Nunca fue un límite real, fue una frontera mental. Y ahora estás listo para algo más. Pero aún no hemos terminado. La intensidad debe aumentar, porque eliminar excusas y destruir límites no basta. Debes aprender a sostenerlo. Debes aprender a vivir así. Cualquiera puede ser intenso un día. Cualquiera puede entrenar fuerte
cuando está motivado. Cualquiera puede prometer disciplina después de escuchar palabras poderosas. Eso no impresiona. Lo que impresiona es la repetición. La repetición cuando ya no hay emoción. La repetición cuando ya no hay inspiración. La repetición cuando todo se vuelve rutina. Ahí se define el hombre, porque la intensidad momentánea construye ilusión, pero la constancia brutal construye identidad. La identidad no se forma en días épicos, se forma en días ordinarios, en días grises, en días donde no pasa nada extraordinario, en días donde nadie te observa, en días donde nadie sabría si fallas. La constancia brutal es hacer lo que dijiste que harías, una y otra vez, aunque no sientas nada especial, aunque no veas resultados inmediatos, aunque la mente susurre que no está funcionando. Ahí es donde se construye el acero verdadero. Muchos comienzan con fuerza, pocos sostienen el fuego, porque sostener exige algo más profundo que motivación. Exige estructura interna, exige compromiso inquebrantable, exige una relación diferente con el esfuerzo. La mente busca novedad, busca estímulo, busca recompensa rápida, pero la grandeza vive en la repetición silenciosa, en la disciplina que no necesita aplauso, en la acción que no necesita emoción. Cuando decides vivir sin excusas, sin piedad y sin límites, debes entender que no será espectacular todos los días. Será repetitivo, será monótono, será exigente, y esa monotonía es la prueba final, porque el hombre débil necesita emoción constante para actuar. El hombre fuerte actúa porque es su estándar. La constancia brutal significa que no negocias con el clima, no negocias con el estado de ánimo, no negocias con el cansancio, no negocias con la falta de ganas. Cumples, porque el cumplimiento repetido construye confianza interna, y la confianza interna es poder, poder silencioso, poder estable, poder que no depende del aplauso. Hay días donde no querrás hacerlo, días donde el cuerpo se sentirá pesado, días donde la mente estará dispersa, días donde la duda volverá a susurrar. Y ahí es donde muchos regresan a la comodidad, no porque sean incapaces, sino porque no soportan la repetición sin recompensa inmediata. Pero la recompensa real es acumulativa. Cada acto pequeño de disciplina es un depósito invisible que se acumula y se acumula y se acumula hasta que un día el resultado aparece y parece repentino, pero no lo es. Es la consecuencia de cientos de días donde nadie vio tu esfuerzo. La constancia brutal es la capacidad de soportar el aburrimiento del progreso, porque el progreso no siempre es emocionante, es gradual, es casi imperceptible, pero es imparable si no lo detienes. El hombre promedio abandona cuando el entusiasmo desaparece. El hombre disciplinado continúa cuando la emoción muere. Y esa es la diferencia que cambia destinos. Sin constancia, todo lo anterior es discurso. Sin repetición, la intensidad es teatral. Sin hábito, la determinación es frágil.
La constancia brutal es tu escudo. Te protege de tu impulsividad. Te protege de tu inestabilidad emocional. Te protege de tu tendencia a abandonar cuando el resultado tarda. Cuando entrenas cada día que prometiste entrenar, te conviertes en alguien confiable. Cuando trabajas cada día que dijiste trabajarías, te conviertes en alguien sólido. Cuando cumples incluso cuando nadie lo exige, te conviertes en alguien respetable. Y ese respeto empieza dentro, no afuera, porque el respeto externo es volátil, pero el respeto interno es inquebrantable. El hombre que se respeta a sí mismo no necesita demostrar nada. Su disciplina habla, su coherencia habla, su estabilidad habla, y esa estabilidad lo hace peligroso, peligroso para la mediocridad, peligroso para la debilidad, peligroso para la versión anterior de sí mismo. La constancia brutal no es glamorosa, no tiene música épica, no tiene aplausos, tiene silencio, tiene rutina, tiene repetición. Y ese silencio es donde se forja el carácter más resistente. Muchos quieren resultados rápidos, pero los resultados rápidos rara vez crean estructuras fuertes. Las estructuras fuertes se crean bajo presión prolongada, bajo esfuerzo prolongado, bajo disciplina prolongada, sin pausa, sin negociación, sin rendición. Si puedes sostener el estándar cuando todo en ti quiere bajar la intensidad, has ganado, no una batalla externa, una interna. Y la batalla interna es la única que determina tu vida. Pero aún falta algo. Falta enfrentar el momento donde todo parece inútil, donde la constancia se siente pesada, donde el sacrificio parece no dar frutos. Ese es el punto donde se revela quién eres realmente. En la siguiente parte entramos en ese momento. El momento donde casi todos abandonan. Habrá un momento, no pequeño, no leve, un momento profundo donde sentirás que nada está funcionando. Entrenas y no ves el cambio que esperabas. Trabajas y los resultados no llegan. Te disciplinas y el reconocimiento no aparece. Ese momento es peligroso, porque no duele el músculo, duele la incertidumbre, y la incertidumbre desgasta más que el esfuerzo. Empieza como un pensamiento pequeño, y si no vale la pena, luego crece. Y si estoy perdiendo el tiempo, y si no lo controlas, se convierte en duda estructural. Tal vez esto no es para mí. Ese es el punto donde el hombre común abandona, no por falta de capacidad, sino por falta de paciencia, porque la paciencia es resistencia emocional prolongada y pocos la entrenan. Quieres crecimiento inmediato, resultados visibles, señales claras. Pero la transformación real es silenciosa al principio, invisible, interna. Está ocurriendo mientras tú crees que no pasa nada. Cada entrenamiento suma, cada repetición suma, cada acto de disciplina suma. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo celebren, la raíz crece bajo tierra antes de que el árbol sea visible. Y si desentierras la raíz cada día para comprobar si está creciendo, la matarás. La impaciencia
es enemiga del progreso. El hombre que vive sin excusas, sin piedad y sin límites, debe aprender algo más. Resistir cuando no hay evidencia inmediata. Resistir cuando no hay recompensa. Resistir cuando solo hay esfuerzo. Ese momento donde todo parece inútil es una prueba, no del mundo, tuya. Es el examen final de tu compromiso, porque es fácil ser disciplinado cuando los resultados aparecen. Es fácil mantener la intensidad cuando la mejora es visible. Lo difícil es continuar cuando la oscuridad es total, cuando no sabes si estás avanzando, cuando no sabes cuánto falta, cuando no sabes si funcionará. Ahí se revela la profundidad real de tu decisión. Muchos hombres no fracasan por falta de talento, fracasan por abandonar justo antes de que el proceso diera fruto. Se detienen a centímetros de la transformación y luego dicen que no funcionó. Pero la verdad es que no resistieron lo suficiente. La mente odia la incertidumbre. Prefiere una respuesta negativa clara que una espera prolongada. Prefiere rendirse y tener cierre que continuar sin garantías. Pero la grandeza no ofrece garantías, ofrece posibilidad. Y la posibilidad exige fe en el proceso, no fe ciega, fe disciplinada, fe respaldada por acción constante. Cuando todo parece inútil, debes recordar quién decidiste ser, no lo que sientes, no lo que piensas en ese momento, lo que decidiste, porque la decisión es superior al estado emocional. Hay días donde la motivación desaparece, días donde la energía baja, días donde la mente se vuelve pesada, pero la identidad no debe desaparecer con la emoción. Si tu identidad depende de cómo te sientes, no es identidad, es estado temporal. El hombre fuerte atraviesa fases donde no siente nada extraordinario y aún así cumple, no porque esté inspirado, porque está comprometido. Ese compromiso es lo que te mantiene cuando todo parece inútil, porque entiendes algo que pocos entienden. El resultado no es inmediato, es acumulativo. Es consecuencia de acciones repetidas en silencio, y el silencio puede ser desesperante, pero también es formador, porque en el silencio no hay aplauso, no hay aprobación, no hay estímulo externo, solo tú y tu disciplina, y si puedes sostenerla ahí, te vuelves inquebrantable. El momento donde todo parece inútil no es señal de detenerse, es señal de que estás en la fase donde la mayoría abandona. Si atraviesas esa fase, cruzas a un territorio donde casi nadie llega, y ahí la competencia disminuye, ahí el espacio se abre, ahí el progreso se acelera. Pero solo para los que resistieron. El dolor físico es soportable. El dolor emocional de la duda es más profundo, pero incluso la duda puede ser entrenada. Puedes observarla sin obedecerla. Puedes sentirla sin rendirte. Puedes escucharla sin dejar que decida. Eso es madurez mental. Eso es dominio interno. Eso es fuerza real. Cuando todo parece inútil, recuerda, no estás luchando solo por el resultado. Estás luchando por la identidad que se está formando.
Cada vez que decides continuar a pesar de la duda, estás construyendo una versión más fuerte de ti. Una versión que no depende de circunstancias favorables. Una versión que no necesita señales constantes de validación. Una versión estable. Y la estabilidad es poder. El hombre estable bajo presión prolongada se vuelve peligroso, porque ya no lo mueven las fluctuaciones externas, no lo detienen los retrasos, no lo debilitan los obstáculos temporales. Ha aprendido a sostener, a persistir, a avanzar sin garantías. Y eso es raro, muy raro, pero aún falta el cierre. Falta consolidar todo, falta unir excusas, piedad, límites y constancia en una decisión final. En la siguiente parte entramos en el cierre definitivo, el punto donde no hay vuelta atrás. Ahora ya sabes demasiado. Ya no puedes decir que no entiendes el problema. No es el entorno. No es la falta de oportunidad, no es el pasado, es el estándar que aceptas. Sin excusas significa que dejas de explicar tu falta de acción. Sin piedad significa que dejas de tratar tu debilidad como si fuera intocable. Sin límites significa que dejas de vivir dentro de fronteras que nunca comprobaste. Pero todo eso no vale nada si hoy no decides algo definitivo. Porque el conocimiento sin acción es distracción sofisticada. Puedes escuchar palabras fuertes, puedes sentir impulso, puedes incluso emocionarte y mañana volver a lo mismo. Ese es el ciclo del hombre que nunca cambia. Escucha con atención. La transformación no ocurre cuando entiendes el mensaje. Ocurre cuando cortas una opción, cuando eliminas la posibilidad de retroceder, cuando tu estándar se vuelve obligatorio, no negociable. La mayoría deja abierta una puerta de escape. Si se complica demasiado, si no veo resultados, si me canso, esa puerta es el problema. Mientras exista, la usarás. El punto sin retorno llega cuando decides que no hay alternativa, que avanzar no es una opción, es la única dirección. No porque el mundo te obligue, porque tú lo decides. El hombre que elimina la opción de rendirse se vuelve peligroso. No perfecto, no invulnerable, peligroso, porque ya no compite con intensidad ocasional, compite con estructura, con disciplina estable, con coherencia repetida. La vida no responde a impulsos breves, responde a presión constante, responde a estándares altos sostenidos en el tiempo, responde a identidad sólida. Y la identidad sólida nace cuando tus acciones dejan de depender de tus emociones, cuando haces lo que debes hacer aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque no tengas ganas. Ahí se consolida el carácter. El carácter no es un rasgo, es una práctica diaria. Es elegir el camino difícil cuando nadie te observa. Es sostener el compromiso cuando el entusiasmo se fue. Es mantener la postura cuando todo dentro de ti quiere encorvarse. Y ahora estás frente a una decisión silenciosa. Puedes cerrar este mensaje y volver a lo habitual, o puedes usarlo como un punto de quiebre. Pero entiende algo, no habrá un momento perfecto,
No habrá una señal divina, no habrá una alineación mágica de circunstancias. Habrá incomodidad, habrá resistencia, habrá fricción, y ahí debes actuar, sin excusas, sin piedad, sin límites. No significa que no fallarás, significa que no te permitirás permanecer caído. No significa que no sentirás miedo, significa que no lo obedecerás. No significa que no habrá duda, significa que no decidirá por ti. El hombre fuerte no es el que elimina emociones, es el que elimina la autoridad de esas emociones sobre su conducta. Ese es el dominio real, ese es el poder real. Cuando miras atrás dentro de años, no recordarás los días cómodos. Recordarás los días donde elegiste disciplina sobre indulgencia. Recordarás las decisiones incómodas. Recordarás el momento donde dejaste de negociar contigo mismo. Ese será tu verdadero punto de inflexión, no un evento externo. No una oportunidad inesperada, una decisión interna. Hoy puedes seguir siendo potencial o puedes convertirte en estructura. El potencial es promesa, la estructura es resultado y la estructura se construye con repetición dura, con estándares elevados, con intolerancia hacia tu propia mediocridad. La mediocridad no es falta de capacidad, es exceso de concesiones. Demasiadas veces donde dijiste, está bien así. Demasiadas veces donde bajaste el nivel. Demasiadas veces donde te trataste con indulgencia cuando necesitabas firmeza. Eso termina cuando decides que tu estándar ya no baja, que tu palabra ya no se rompe, que tu disciplina ya no depende del ánimo. Ahí nace algo distinto, no motivación, convicción. Y la convicción no necesita estímulo externo, se sostiene sola. Ahora la pregunta final no es si puedes, es si vas a vivir conforme a lo que sabes, porque ya sabes lo suficiente. Sabes que la excusa es evasión, sabes que la piedad excesiva es debilidad, sabes que los límites son mentales, sabes que la constancia es el arma real. Sabes que la duda es inevitable, pero no obligatoria. Entonces solo queda una cosa: decidir, no con emoción, con determinación. Decidir que tu estándar cambia hoy, que tu disciplina se vuelve norma, que tu palabra tiene peso, que tu identidad se eleva, sin excusas, sin piedad, sin límites. Yo soy Leónidas y no te prometo comodidad, te prometo responsabilidad, porque la libertad real no nace de evitar la presión, nace de soportarla. La fuerza no nace de lo fácil, nace de lo repetido bajo incomodidad. Y el respeto no nace de lo que dices, nace de lo que haces cuando nadie te ve. La batalla no es contra el mundo, es contra tu versión indulgente. Y esa batalla empieza ahora. La pregunta no es si estás listo, la pregunta es si estás dispuesto. Y eso solo lo decides tú.